Bueno, señoritas, ¿en qué nos habíamos quedado en la clase anterior? ¿Recuerdan? ¿De qué estuvimos conversando? De faringitis y amigdalitis, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Recuerdan o no recuerdan faringitis y amigdalitis? Sí, profe. A ver, unas preguntitas. Ujú. La otitis y la sinusitis y la faringitis. A ver, mejor como lo pongo. La otitis puede ser una complicación de una sinusitis o una faringitis, ¿verdadero o falso? Repito, una otitis podría ser una complicación de una faringitis o una sinusitis, o no tiene nada que ver. Sí, profesor, verdadero. ¿Por qué? Verdadero, profe. ¿Por qué? Porque se produce de una inflamación, profesor. Se produce después, se puede producir después de esa enfermedad. ¿Ya? Recordemos que existe un órgano que se llama trompa de Eustaquio, que es un canalito, es un túnel que une la cavidad nasal con la auditiva. Entonces, de producirse una infección a cualquiera de esos niveles, tanto garganta, es decir, faringitis o sinusitis, puede complicarse a una otitis, ¿no es cierto? A ver, ¿qué más? ¿Cuál era el virus que causaba conjuntivitis? Recuerda que había un virus que causaba conjuntivitis en la faringitis. ¿Recuerdan? ¿O me estoy inventando? No recuerdan. Ya les dejo como tarea eso. ¿De acuerdo? Les dejo como tarea eso. ¿Qué más? ¿Cuál era la diferencia entre una faringitis estreptocócica y una faringitis viral? Mejor una faringitis bacteriana y una viral. ¿Por qué se caracterizaban? ¿Qué veíamos de diferente en la garganta de una persona? Les doy una pista. Tenía que ver algo con las secreciones. ¿Qué pasaba? Por los colores, profesor, son amarillo, verde. ¿De cuál? ¿De qué infección? La bacteriana es que era amarillo y la viral es verde, profe. No. Por ahí vas, pero no. Ya recuerden, por favor, las faringitis virales van a tener secreciones claras, transparentes, ¿ya? Las virales tienen secreciones claras y transparentes. Y las bacterianas pueden tener secreciones verdes, blanquecinas, amarillentas. Ya, eso es en sinusitis, pero en faringitis también era similar. Ya, en la faringitis hemos visto, ¿no? Que había un exudado. En las faringitis virales, el exudado es brillante, transparente. ¿Recuerdan? Que era como una película transparente, cristalina, bien brillante. ¿Y cómo era una faringitis bacteriana? ¿Cómo eran las secreciones? ¿Cómo estaba la garganta? Las amígdalas. Eran saburrosas, ¿no es cierto? Saburroso. ¿Y qué quiere decir saburroso? Tenían sarro. ¿Y qué color es el sarro?
¿Qué color es el sarro? ¿Qué color es el sarro? ¿No se recuerda? Era amarillo, verde o blanco. Es amarillo, profesor, marrón. Ya era blanquecino tirando a marrón, ¿no es cierto? Pero era más blanquecino. Era como si se hubiese depositado. ¿Cómo se llama? Como si hubiese harina en esas partes, ¿no es cierto? Son cositas que hay que recordar, ¿ah? Porque es importante diferenciar. Porque será lo mismo el tratamiento para una faringitis viral que una faringitis bacteriana, será el mismo tratamiento. ¿Ves, señorita? ¿Será el mismo tratamiento una faringitis viral que una faringitis bacteriana? ¿O una sinusitis viral que una sinusitis bacteriana? ¿Será la misma? No, profesor. No, ¿no es cierto? Unos van a requerir solo analgésicos, mientras que el otro necesariamente antibióticos. ¿Y después de cuántos días teníamos que rotar antibióticos y no había respuesta? En faringitis y en otitis, perdón, y en sinusitis y otitis. ¿Cuántos días teníamos que estar con la amoxicilina? 7 días, profe. Ya, es el tratamiento normal. Pero si no había respuesta, si al día siguiente pasaba, ya tras siguientes días siguientes, ya los mismos malestar, el mismo, incluso hasta empeoraba. 3 ¿Cuánto? días, profe. Ya, en horas, ¿cómo es? Ya, repasen, ¿ya? Repasen, yo sé por qué les digo, repasen. Bien, ahí son cositas que tenemos que recordar, repasar, puesto que las faringitis son las infecciones respiratorias más comunes. Recuerden que es lo más probable que vayan a atender en vuestras farmacias cuando estén ahí trabajando. Van a venir personas que les van a decir, señorita, disculpe, mi garganta me está picando, me está doliendo, no me deja hablar, o van a venir con su voz ronca, o de repente ya van a estar con una sinusitis, una congestión nasal. Pero por favor, recuerden, esas infecciones son las más comunes. Todo empieza por ahí. Una gripe va a empezar por una faringitis. ¿Ya? ¿Qué más? Y eso, bueno, a la larga puede complicarse. Una faringitis puede complicar una neumonía, puede complicar a una bronquitis, puede complicarse una otitis, etcétera, etcétera. Entonces, esas cosas pueden complicar a la persona. Entonces, es importante, primero, hacer un buen diagnóstico para hacer un buen tratamiento, ¿de acuerdo? Bien, entonces, vamos a cambiar radicalmente de sistema, porque hemos estado viendo el sistema respiratorio, explícitamente lo que es otorrinolaringología, y vamos a entrar a otro campo, ¿ya? El campo del sistema circulatorio. ¿Cuál será la enfermedad más común que afecta el sistema circulatorio? A ver, cuando nos referimos al sistema circulatorio, ¿cuáles son los órganos involucrados? El corazón, profe. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Solo el corazón? ¿Solo el corazón constituye nuestro órgano circulatorio? Cuando hablamos de circulatorio, ¿a qué se refiere con circular? ¿Qué está circulando? De la sangre, profe, también. La sangre. Ya. ¿Y por dónde se desplaza la sangre? ¿O está así común? Por las venas, profe. ¿Qué más? ¿Venas y qué más? Por las arterias. Ya.
Es importante. Vena, digo, corazón, venas, arterias. Y también el riñón va a estar involucrado en esto, ¿de acuerdo? El riñón. El riñón no solamente nos sirve para filtrar la sangre y para miccionar. El riñón también va a tener un poder regulador con respecto a la hipertensión. Bien, ¿se observa la diapositiva? ¿Se está observando? Sí, profe. Muy bien, hablemos. Acá voy a necesitar mucho de vuestra imaginación, puesto que para explicar hipertensión arterial voy a hacer muchos sinónimos, muchas comparaciones, para que se entienda mejor. ¿Ya? Si es necesario, tendré que recurrir a mis dibujitos, pero no se vayan a reír, ¿de acuerdo? Entonces, hablemos de primero la presión arterial. No hablemos de la enfermedad, sino hablemos de la presión arterial en sí. Es la fuerza o tensión que ejerce la sangre contra las paredes de sus vasos. Esta fuerza es generada por el corazón en su función de bombeo y puede ser modificada por diversos factores, produciendo una subida de la tensión. Y entonces, como ustedes saben, y pueden tocarse el pechito si desean, el corazón está bombeando sangre, ¿no es cierto? Entonces, en ese afán de bombear sangre, la sangre que es expulsada del corazón va por las arterias, va por las arterias y va a producir una presión desde adentro. A ver, acá, así como se observa acá, lo que he puesto en circulito. ¿Cómo así? Ustedes conocen los globitos que son esos larguitos, ¿no es cierto? Que se utilizan para las fiestas, ¿cómo se llaman esas? La hora loca, esas fiestas. Sí conocen los globos que son larguitos, ¿no es cierto? A ver, señoritas, colabórenme. Sí, profe, sí conocemos. Ya. Se puede hacer figuritas. Ajá, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros soplamos un globito de estos, habrán visto que se infla en cuanto a grosor, ¿no es cierto? Se hincha en grosor. ¿Ya? Eso es porque nosotros ejercemos presión. Al soplar hacemos una presión y ese aire, al tratar de escapar, hincha el globo, lo expande. Del mismo modo, el corazón es como estaría soplando sangre a través de unos globitos que son larguitos. ¿Cuáles son esos globitos larguitos? Nuestras arterias y venas. Entonces, esa es la famosa presión, ¿ya? Esa es la presión. Y ojo, nuestras venas y arterias son flexibles, son elásticas. Por eso pongo el ejemplo de un globito, ¿ya? Son flexibles, son elásticas. Entonces, al ejercer presión, estas arterias se expanden y bueno, la fuerza con que ejerce el corazón sobre las paredes de las venitas llamamos como presión arterial, ¿ya? Y debe mantenerse en un número constante, en un valor constante. Pero ¿qué pasa con la hipertensión arterial? Como su nombre lo indica, hiper significa grande, harto, bastante. Entonces, clínicamente se define como la elevación persistente de la presión arterial por encima de unos límites considerados como normales. Entonces, ¿a qué se refiere con persistente? Todos, a lo largo de nuestra vida, vamos a tener subidas de la presión arterial. Por ejemplo, cuando hacemos esfuerzo físico. Cuando nosotros corremos, ¿qué pasa con nuestro corazón? Cuando nosotros hacemos ejercicio, ¿qué pasa con el corazón? Se acelera, profesor. Se acelera. Entonces, al latir más fuerte, también genera mayor presión, ¿no es cierto? Es como estaría soplando cada vez más fuerte, más fuerte, más fuerte. Entonces, las venas también sufren una presión. Pero es una presión debida al ejercicio, es una presión fisiológica. Cuando uno descansa, entra en reposo, la presión vuelve a bajar, ¿no es cierto? Se normaliza. Por eso es que cuando se hace la prueba de la presión arterial, a las pacientes les dice, por favor, guarde reposo. Guarde reposo unos 5 minutos para poderle tomar la presión arterial. Entonces, para hacer esta lectura, la persona tiene que estar en reposo. ¿Por qué? Porque si la presión arterial va a seguir elevada por bastante tiempo, ya podemos decir que es una hipertensión.
Entonces, presión arterial. La óptima, bueno, tenemos dos tipos de presiones, ¿cierto? Conocen la sistólica y la diastólica, ¿ya? La sistólica nos dice que tiene que ser por debajo de 120 y la diastólica por debajo de 80. A ver, ¿cómo les explico? Hay dos presiones en lo que es la circulación sanguínea. La primera es producida por el corazón, ¿ya? Volvemos al ejemplo de los globitos. Cuando nosotros soplamos, hacemos esa fuerza. Esa sería la primera presión, la primera presión sistólica, la primera fuerte. ¿Y qué pasa si yo, qué pasa si yo dejo de soplar? ¿Qué pasa con el globo? ¿Qué pasa con el globo, señoritas? Se desinfla, profe. ¿Ya? ¿Por qué se desinflará? Porque el globito quiere regresar a su forma normal, ¿no es cierto? Quiere regresar a ser delgadito. Entonces, esa presión que hace el globo por regresar a su tamaño normal sería la segunda presión, la presión diastólica. Entonces vamos a tener dos presiones. La primera presión es la que el corazón bombea. Esa primera presión, la que el corazón bombea a las arterias. Las arterias se inflan, pero ellas quieren, como es de Hebe, como es elástico, quiere regresar a su tamaño normal. Entonces ajustan y bombean más adelante la sangre. Esa es nuestra presión diastólica. ¿Se entendió la referencia o repito? Repite, profe, por favor. A ver, quiero buscar un espacio para dibujar. A ver. Y acabo de dibujar mi corazoncito, ¿ya? Todo bonito. Acá va a estar mi arteria. Entonces, estamos diciendo, ¿no es cierto? Cuando el corazón bombea la sangre, o sea, expulsa la sangre, va a generar una presión, ¿no es cierto? Nuestras venitas se van a... Bueno, ojo, esto es como un esquema, nomás no van a pensar en la vida real que se infla como un globo, tampoco. Se infla así un loquito. Entonces nuestras venitas, voy a cambiarlo de color, a ver. Nuestras arterias se inflan un poquito debido a la primera presión. ¿Se entiende, no es cierto eso? ¿Se entiende? Que el corazón bombea, infla, genera una presión y hace que las arterias se inflen. ¿Se entiende? ¿Me captan o no me captan, señoritas? ¿Me captan? Mira, hasta con dibujitos se lo estoy poniendo para que me entiendan bien. Señoritas, ¿están ahí? Voy a leer las diapositivas, ya no les voy a explicar. ¿Ah? Ya repasarán si no. Señoritas, me están obligando a leer la diapositiva. A la 1, a las 2 y a las 3. ¿Ven? Bueno, podríamos por dictar la clase entonces. Como les iba mencionando, a lo largo del sistema circulatorio tenemos dos tipos de sangre, de dos tipos de presiones. La primera, la sistólica, que es ejercida por el corazón, y la segunda por el efecto de las venitas, arterias, por querer regresar a su estado normal. Esa es la óptima. También pero tenemos valores normales, es decir, por debajo de 130 y por debajo de 85. Es decir, si una persona tiene todavía una presión de 125, 128, etc., todavía se encuentra dentro del valor normal. Sin embargo, también van a existir signos de alarma, signos de alerta. ¿Cuáles? Donde la presión arterial esté en estos rangos, 130 y 139, o la diastólica de 185 a 89. Eso es como signo de alarma, signo de alerta, ojo. Todavía no se considera hipertensión.
Puede ser solamente algún tipo de cambio físico, cambio hormonal, de repente algún tipo de medicamento que esté consumiendo el paciente. Efecto, también las drogas podrían producir esto, algún tipo de droga. Entonces, todavía se encuentra dentro de los rangos normales. Y, con un tratamiento adecuado podría recuperarse la salud del paciente. ¿Desde cuándo ya vamos a considerar hipertensión? Cuando los valores de la presión sistólica estén por encima de 140. 140 a más. Y la diastólica de 90 a más. ¿Ya? Eso, desde ahí ya consideramos hipertensión. Sin embargo, tiene sus estadios. Tiene su gravedad. Siendo la de estadio 1 una hipertensión cuyo rango es de 140 a 159. O una presión diastólica de 90 a 99. El estadio 2 se va a considerar cuando la presión sistólica esté de 160 a 179 o con una presión sistólica de 100 a 109. Y el estadio 3 y la más grave, que puede llegar a la persona a una crisis hipertensiva y por ende la muerte, por encima de 180 mililitros de mercurio o una presión diastólica de 110 milímetros de mercurio. ¿Ya? Esos son los valores normales y límites con respecto a la presión arterial y la hipertensión. ¿Alguna pregunta hasta ahí, señoritas? ¿Alguna consulta que deseen hacer? ¿Ninguna? Entonces continuemos. Ahora, epidemiología de la hipertensión arterial. ¿Cómo entonces una persona puede contraer hipertensión arterial? A ver, señoritas, ¿cuál es la causa de hipertensión arterial? ¿Existe una causa concreta? Señoritas, ¿están ahí? ¿Me escuchan? ¿O estoy sin internet de repente? ¿Me escuchan? Chicas, Sí, profe. ¿cuál es la causa de la hipertensión arterial? ¿Tenemos una causa definida? Como dijo el profesor, lo escucho entrecortados. Repito, ¿cuál es la causa de la hipertensión arterial? Profe, la presión. Ya, pero o sea, ¿qué desencadena una hipertensión arterial? ¿Existe o no existe un factor desencadenante? Es decir, digamos, entra un virus y ya me va a dar hipertensión arterial. ¿Existe algo así? Ya. No existe una causa definida para la hipertensión arterial. ¿Ya? Su origen es desconocido. No existe una causa para la presión arterial. Lo que sí hay, factores de riesgo. ¿De acuerdo? Factores de riesgo. Uno, por ejemplo, y la más común es la hereditaria. Si la persona ha tenido familiares tipo papá, mamá, abuelo, tíos, es decir, antecedentes familiares de hipertensión arterial, si no se cuida, si no tiene una dieta adecuada, lo más probable también es que padezca esta enfermedad. ¿Ya? Pues la primera causa sería hereditaria. ¿Qué más? También pueden existir factores ambientales, psicosociales, exceso consumo de sal,
excesiva ingestión calórica y alcohólica, otros factores nutritivos. Es decir, estos factores no necesariamente van a causar hipertensión arterial, puesto que hay personas alcohólicas toda su vida y su hígado está a 100%, ni presión arterial tienen, nada. Sin embargo, hay otras personas que al mínimo consumo de estos factores ya empieza ya con sus cuadros de hipertensión. Entonces, estos factores podrían desencadenar un caso de hipertensión arterial. Por ejemplo, ¿qué podría pasar? ¿A qué se referirá con factores ambientales y psicosociales? ¿Qué podría significar esto? Una persona que para estresada toda su vida, ¿será un factor de riesgo para hipertensión arterial? ¿Sería un factor para desencadenar una hipertensión arterial? Sí, profe, creo. Sí. Claro, ¿no es cierto? Cuando una persona está estresada, también se le sube la presión. Hay personas que hasta no se habrán percatado que le revientan las venitas de los ojos, ¿han visto? Sí, profe. Ya, entonces, cuadros de estrés, o sea, es decir, psicosociales, también pueden complicar o desencadenar un cuadro de hipertensión. Obviamente, si la persona está predispuesta genéticamente, ¿no es cierto? Uno es eso. Consumo de sal. Ajá, consumo de sal. ¿Por qué el consumo de sal será un factor importante en la hipertensión? ¿Por qué a las personas les decimos no consuma sal? Está prohibido. ¿No les ha parecido alguna vez curioso o raro por qué la sal? Les comento. El consumo de sal, si bien la sal es un órgano, es un mineral necesario en nuestra sangre, puesto que cuando uno está mal en el hospital nos ponen suero o no. ¿Y qué es el suero? Sal. Sal en agua, ¿no es cierto? O sea, es necesario. Pero ¿por qué su consumo excesivo nos causa daño? Por dos factores importantes. Primero, va a alterar la elasticidad de las arterias. ¿Ya? Las arterias las va a alterar, es decir, las va a poner un poco más duras. Segundo, la sal retiene agua. ¿Ya? La sal retiene agua. ¿Y qué tiene que ver esto con la hipertensión arterial? Les pongo un ejemplo. ¿Qué pasa? A ver, si ustedes tienen a su caño de la pila, le ponen en un extremo esos globitos largos que les mencioné al inicio. ¿Ya? Al extremo le ponen esos globitos largos. Y en el otro extremo lo cortan. O mejor dicho, bueno, claro, lo cortan, pues. Si lo abren el caño, normal va a estar pasando, ¿no es cierto?, el agua. ¿Me entienden? Pero ¿qué pasa si yo tapo el otro extremo? ¿Qué pasará? Se va a obstruir, profe. Ya, y si yo lo tapo, lo obstruyo, ¿qué pasa con ese globito? Miren, por un extremo está entrando el agua. Por otro extremo, yo lo he cerrado. ¿Qué pasará con ese globito? Se va a empezar a hinchar, ¿no es cierto? Y cuando ya no puede hincharse más, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa si ya no aguanta más el globito con el agua que está contenida? Va a reventar, profe. ¿No es cierto? Va a reventar. ¿Ya? Va a reventar. A eso llamamos nosotros aneurisma.
¿Han escuchado hablar alguna vez de un derrame cerebral o un aneurisma? Sí, pero Ya. cuando las venitas se revientan, pero profe, entra al cerebro, Ya. sangre, algo así. Ya. Ojo. Un aneurisma es la, ¿cómo se llama? La ruptura de una arteria, ¿ya? Un aneurisma es la ruptura de una arteria. O mejor dicho, es la inflamación de una arteria, perdón, estoy confundiéndome los términos. Ya es la inflamación de una arteria. Así como hemos visto que se infla, igualito se infla en el cerebro las arteritas. Y la inflamación de una vena, ¿cómo llamamos? La inflamación de una vena es una varice. ¿Ya? La inflamación de una vena es una varice y la inflamación de una arteria es aneurismo. Obviamente, si llega a un punto en que ya no puede soportar más la arteria, va a reventar. Si es en el cerebro, va a producir un derrame cerebral. Bueno, me está saliendo un poquito del tema. Entonces, la sal lo que hace primero es que sea menos flexible. Si mi globo es más duro, entonces será más rápido reventará, pues no es cierto, porque todavía un globo más flexible todavía va a ir inflando y todavía va a aguantar. Entonces, la sal va a disminuir la elasticidad de las arterias. Y segundo, va a producir una retención de líquido. Y al ver más líquido en nuestro cuerpo, nuestras arterias van a estar más infladas, entonces va a haber una mayor presión. ¿Me entienden? A ver, les pongo en contexto. ¿Qué vena? O mejor, a ver, a ver. ¿En dónde habrá más presión? ¿En un globo que esté llenado al límite? ¿Un globo que esté llenado medianamente? ¿O un globo que esté desinflado? ¿En cuál habrá mayor presión dentro de ese globito? Como digo, profe, puede volver a repetir. Ya. Imaginemos, tengo tres globos. ¿Ya? Uno está vacío, uno está llenado con agua hasta la mitad y el otro está llenado al límite con agüita. ¿Cuál de los tres globos tendrá mayor presión en su interior? El lleno. Muy bien. Ahora les pongo en contexto. ¿Dónde habrá mayor presión con respecto a las arterias y venas? Una arteria que esté con poco líquido, una arteria que esté con líquidos normales y una arteria que esté lleno de líquido. ¿Dónde habrá mayor presión? Lleno, porque está lleno de líquido. Muy bien. Como les decía, la sal retiene agua. Es decir, la persona tiene más agua en su cuerpo. Y es lo mismo que los globitos que están al límite de agua. Ahora me entienden por qué las personas con mucho consumo de sal pueden complicar su hipertensión. Y regreso al ejemplo. Ya me estaban entendiendo ¿no es cierto? O sea, un globo vacío, un globo a medio llenar y un globo llenito. En el llenito hemos visto que había más presión, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Sí, profe. Ya, ahora en las venas. ¿Dónde habrá mayor presión entonces? Una vena, bueno, no podemos decir vacía, no siempre van a haber con sangre. Una vena normal, una vena medianamente con buena circulación o una vena que esté con bastante líquido. ¿Dónde habrá mayor presión? Lo que estaba con bastante líquido, era, profe. Ya, muy bien. ¿Y quién nos llena de líquido las venas? La sal, ¿ya? Venas y arteria, la sal, ¿ya? Porque la sal retiene el agua. La sal no hace que se elimine en la orina normalmente. Entonces, la persona tiene más líquido en sus venas y por ende tiene más presión en las arterias, ¿no es cierto? Ahora me entienden por qué la sal es perjudicial en las personas que tienen hipertensión. Sí, profe. Ya repase, bueno. ¿Qué más? Otra cosa más, la adaptación estructural cardiovascular en respuesta a la elevación intencional, la cual sucede pronto en el curso evolutivo de la enfermedad hipertensiva. ¿Qué pasa con el corazón? Que cuando una persona tiene
hipertensión, sus arterias van a estar más inflamadas, más llenitas. Por ende, el corazón tiene que hacer mayor esfuerzo para bombear la sangre. Es decir, a ver, yo les pregunto a ustedes, señoritas, ¿cuál será más difícil de inflar? ¿Un globo que esté duro o un globo que esté suavecito? Repito la pregunta. ¿Qué será más difícil de inflar? ¿Qué será más difícil de inflar? ¿Un globo nuevecito, esos cuando están nuevecitos, están duros? ¿O un globo suavecito? Ya con... El nuevo será, profe, porque va a estar más duro. Más duro, menos, no se estira, ¿no es cierto? Claro. Ya, recuerden esto, por favor, ¿ah? Esos globos que están duros, que están, ¿cómo se llama? Bueno, vamos a decirlo así, que no son flexibles, esos globos que no se inflan, que no son flexibles, son nuestras arterias que han perdido también su elasticidad, ¿ya? Las arterias que pierden su elasticidad se vuelven así duras. Entonces, el corazón, del mismo modo, hace más fuerza para bombear la sangre. ¿Me entienden la simbología, lo que quiero hacer que se parezca? Sí, profe. Ya, igualito, una persona para inflar un globo duro tiene que hacer más fuerza. ¿Y por qué? Porque ese globo está duro, pues. Y el corazón cuando quiere pasar sangre de una vena que está duro, también necesita más fuerza. ¿Y qué pasa cuando un músculo hace mucha fuerza? Cuando hace mucho esfuerzo, ¿qué pasa con un músculo, con nuestro músculo? ¿Qué? Se estira. ¿Qué más? ¿Qué pasa con los músculos de los brazos de los fisicoculturistas? Porque ellos hacen esfuerzo, ¿no es cierto? Se agrandan. Muy bien, muy bien. Se agrandan. Porque el corazón es músculo, pues. ¿Sí o no? ¿Alguien ha comido este corazoncito alguna vez? Aunque sea en su, ¿cómo se llama? En su aguadito, ¿han comido? Es músculo el corazón. Entonces, esos corazones que hacen mucho esfuerzo se agrandan, ¿ya? Eso nosotros llamamos cardiomegalia, ¿ya? Cardiomegalia, el agrandamiento del corazón. ¿Por qué también? Porque puede haber problemas en las venas muy rígidas, también producto por la hipertensión, ¿de acuerdo? Miren, la hipertensión también puede complicar otros órganos, puede complicar los pulmones, complica el corazón y complica los riñones. Ya me entendieron cómo, ¿cierto? ¿Alguna pregunta hasta ahí, señoritas? Ya, espero que no les esté haciendo volar. ¿Qué factores más influyen sobre el nivel medio de la presión arterial? ¿Qué factores? Primero, la edad. Las personas adultas tienden a aumentar progresivamente, la presión arterial sistólica tiende a aumentar progresivamente durante la vida, durante la infancia, adolescencia y vida adulta, hasta alcanzar el valor medio de aproximadamente 140 milímetros de mercurio. Es decir, en personas adultas mayores, bueno, podría considerarse casi normal una presión arterial de 140. ¿Por qué será? Porque a lo largo de los años, las venitas y las arterias pierden su elasticidad, es decir, se hacen más duras. Y como hemos visto, ¿cierto? Si la vena se hace más dura, entonces va a haber una mayor hipertensión. ¿Ya? Las personas adultas mayores, por eso que son las más propensas a subir esta patología. ¿Qué más? El sexo. En el estudio, se observó que hay mayor prevalencia de hipertensión en mujeres que hombres a edad de los 65 años. Es decir, por encima de los 65 años, hay más prevalencia de hipertensión en mujeres que en varones. Repito, por encima de los 65 años hay más prevalencia de hipertensión en mujeres que en varones. Por debajo de los 65 estamos iguales, ni para ti ni para mí. ¿Qué más? La raza. Se ha demostrado que la tendencia progresiva a aumentar la presión arterial en relación con la edad es mayor entre los afroamericanos que los blancos. O sea, las personas de piel negra, sin ser racista, tienden a desarrollar con más frecuencia la hipertensión arterial. Nosotros somos raza mestiza, o sea, ni blanco, ni chicha, ni limonada,
ni oscuro ni blanco. Entonces nosotros es normal, sería no estaríamos dentro de los factores de riesgo, ¿de acuerdo? Muy comunes. ¿Qué más? Nivel socioeconómico. El nivel socioeconómico ha quedado íntimamente asociado con los niveles medios de presión arterial en ciertos trabajos. ¿Por qué el nivel socioeconómico será influyente? Si ven, esto creo que sería algo subjetivo, ¿no es cierto? Puede ser por el estrés, puede ser por la dieta, por el trabajo, por el sobreesfuerzo. Entonces, es un factor ya personal de cada uno. Sobrepeso y obesidad, obviamente, ¿no es cierto? La prevalencia de la hipertensión en individuos obesos es el doble en relación a la encontrada en individuos con normopeso. Los gorditos son más propensos a padecer de hipertensión, bueno, como todas las enfermedades endocrinas. La ingesta de sal. La evidencia experimental ha puesto en manifiesto que la existencia de una relación positiva entre ingesta de sodio y de sodio. Y como ya les había mencionado en el ejemplo anterior, es importante mencionar esto de la sal para todos los pacientes. Consumo excesivo de alcohol. Se reconoce que el consumo de alcohol es un factor de riesgo independiente, ya que los abstemios tienen presión arterial inferiores. Sedentarismo y estrés. La insuficiencia de actividad física tiene un papel importante en el aumento de la presión arterial. Es decir, aquellas personas que no hacen ejercicio, sus venas y sus arterias no... A ver, ¿cómo les pongo un ejemplo a esto? ¿Cómo les pongo en contexto? A ver, señoritas, volviendo al ejemplo de los globitos. ¿Qué globo será más suavecito? ¿Uno que lo inflo y lo desinflo a cada rato? ¿O uno que está nuevecito sin usar? ¿Cuál será más? Cuando lo inflas y lo desinflas, profe. Está más suavecito, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Las personas que hacen ejercicio es como si estarían inflando y desinflando sus arterias. Es decir, las están suavizando. Se van suavizando, como un globito. Sin embargo, las personas que no hacen ejercicio, que son sedentarias, sus arterias, sus venas permanecen igual durante todo el tiempo. Y por ende se empiezan a poner más rígidas, a poner más duras. Entonces, el sedentarismo también es un factor importante. Por eso es recomendable hacer ejercicio. ¿Ya? Y el estrés, como les había mencionado, ¿cierto? El estrés, por múltiples factores, aumenta la presión arterial. Tanto así que hay casos de derrames cerebrales, hay casos de venitas que revienten en los ojos, tics nerviosos, ¿no es cierto? Muchas cosas relacionadas con el estrés. ¿Alguna pregunta con respecto a estos 8 factores que pueden influir en la hipertensión arterial? ¿Alguno que no haya quedado claro o que quieran que complete, que complemente? ¿Ninguno? Profesor, disculpe, ¿y cómo podemos hacer para tratarlo, lo que es el estrés? El estrés. No tratarlo, no, un tratamiento, pero ¿cómo podemos hacerlo, digamos, para poder? Muy bien, muy bien. Les voy a dar más que el tratamiento mi experiencia, porque también, bueno, está en trabajos estresantes. Lo más importante es tener una mentalidad positiva, ¿ya? Una mentalidad positiva en la que yo mis problemas que están en el trabajo, en el estudio, debo dejarlos afuera. Y yo cuando entro a mi casa, a mi cuarto, a descansar, debo pensar en mí, en mis cosas. Hay que separar esas cosas que nos estresan. Hay que separar el trabajo, hay que separar el estudio. Esas cosas no, nos complican la salud. El hecho de que una persona esté pensando todo el día en un solo problema, eso estresa. Separar el trabajo
de la vida personal. Segundo, buscar distracciones. Por ejemplo, hay personas que les gusta el deporte, hay personas que les gusta dibujar, pintar. Bueno, cualquier cosa que nos distraiga, como son los famosos hobbies, ¿no es cierto? Los hobbies nos va a ayudar a dejar los problemas de lado. Recuerden que los problemas que nosotros tenemos son lo que nos estresa. Entonces, mientras nosotros dejemos de lado esos problemas, nuestro sistema, nuestra cabecita, nuestro sistema psicológico va a estar tranquilo. Y una buena dieta, una buena alimentación, una buena relación con la familia, también va a ayudar con eso. ¿De acuerdo? Entonces, lo importante es separar el trabajo de la vida personal y buscar un hobby, una distracción. ¿Ya? Aquellas personas que están todo el tiempo pensando en sus problemas son las que paran estresadas. Entonces, eso sería, bueno, mi recomendación y como experiencia personal también que podría aconsejarles. ¿De acuerdo? ¿Me han entendido o no me han entendido? Chicas. Sí, profe. Ya. ¿Qué más? ¿Alguna pregunta más? Ninguna, ¿no? ¿Qué más nos dice? Repercusión orgánica de la hipertensión arterial. ¿En qué más nos va a alterar nuestro organismo la hipertensión arterial? Los vasos, es decir, todos los vasos sanguíneos, ¿cierto? La hipertensión arterial afecta predominantemente al territorio vascular arterial. Es decir, puede generar varices, como me refería a lo que son las venas, aneurismas y lo que son arterias. ¿Ya? Todo eso puede influir. Segundo, el corazón. Como les había mencionado, el corazón es el encargado de bombear la sangre. Y si nosotros tenemos algún tipo bueno, si las venas, las arterias son muy rígidas, el corazón tendrá que hacer mayor esfuerzo. Por ende, puede sufrir hipertrofias y agrandamiento. Cerebro. Ajá. Las consecuencias patológicas cerebrales de la hipertensión arterial pueden ser debidas al propio aumento de las cifras de presión o a la aceleración de la arteriosclerosis inducida por esta. Bueno, en resumidas cuentas, que puede haber un riesgo de derrame cerebral, ¿no es cierto? Hay un riesgo de derrame cerebral por una excesiva presión arterial. Riñones. Ajá. El riñón sufre las consecuencias del proceso hipertensivo. Sabe que un 42% de los hipertensos arteriales no tratados desarrollan proteinuria, insuficiencia renal, etcétera, etcétera. Acá les voy a poner en contexto el riñón. ¿Por qué los riñones se pueden deteriorar debido a la presión arterial? A ver, yo les pregunto, ¿para qué sirve el riñón? ¿Para qué nos es útil el riñón? ¿Qué función cumple el riñón en nuestro organismo? Separa los tóxicos, profesor, la orina. Muy bien, ¿de dónde, peor? ¿De dónde? Saca los tóxicos, ¿de dónde? ¿Qué filtra el riñón? Está bien lo que me decías, pero ¿de dónde saca los tóxicos? ¿Qué filtra? Porque es un filtro. La sangre, ¿no es cierto? El riñón filtra la sangre, ¿no es cierto? Sí, profesor. Ya, ¿qué pasa? Ajá. A ver, les pongo un ejemplito con una manguera. Yo pongo una manguera a mi caño y por el extremo sale el agua normalmente, ¿no es cierto? Chorrea normalmente. Pero ¿qué pasa si yo tapo un poquito? ¿Qué pasa si yo tapo un poquito el agujero de la salida? ¿Qué pasará con el agua? Se obstruye, profesor. Ya, pues no lo tapo por completo. ¿Qué pasa si solamente dejo un pequeño huequito? ¿Qué pasa con ese agua? Llega
dificulta en salir, profesor. Pero ¿qué pasa con el agua? ¿Sale con más o menos fuerza? Menos fuerza. ¿Así? Con más fuerza, profesor. Porque Así. se está expulsando. Ajá. No, nunca han jugado con la manguera y quieren que llegue más lejos y le tapan un poquito la puntita. Sí, profesor. Sale con más fuerza, ¿no es cierto? Entonces, cuando las venitas están así, bueno, están duras las venas, las arterias, la sangre también va a salir con más fuerza, ¿ya? Con más fuerza sale la sangre hacia los riñones. Y a la larga, eso termina debilitando a los riñones. ¿Por qué? Porque, como les decía, el riñón es un filtro. Se supone que el agua tiene que pasar por ahí. Pero si yo expulso la sangre con mayor fuerza, voy a terminar malográndose mi filtro, ¿no es cierto? A eso me refiero. ¿Se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? A ver, yo les voy a poner con un dibujito. Yo tengo acá mi manguera que les decía. ¿Ya? Y aquí tengo yo. Voy a dibujar un colador, espero que me salga. Así bonito. Entonces, cuando el agua sale normalmente, cuando la sangre sale normalmente, el riñón no hay problema, filtra los residuos bueno, los tóxicos que están ahí y va a limpiar la sangre, ¿no es cierto? Eso es según una persona normal. ¿Me entienden hasta ahí? Señoritas, ¿me Sí, entienden? profesor. Ya. Ahora yo lo he obstruido un poquito esta arteria, le he tapado un poquito. Entonces la sangre va a salir con más fuerza, ¿no es cierto? Entonces de lo que cae así, saldrá pues así, saldrá disparada. ¿Y qué pasará con la mallita que ve ahí? ¿Qué pasará con ese filtro? ¿Qué pasaría? A ver. ¿Se rompe o no se rompe? Señoritas. Entonces la presión arterial va a terminar dañando este filtro. Va a producir agujeros más grandes y por ende va a dañar el riñón. Puede incluso llegar a producir una insuficiencia renal, ¿de acuerdo? Ya. Diagnóstico. ¿Cómo podemos diagnosticar a una persona con hipertensión? La única manera de detectar la hipertensión en sus inicios es con revisiones periódicas. Mucha gente tiene la presión arterial elevada durante años sin saberlo. El diagnóstico se realiza a partir de 3 días. ¿Ya? Hay personas que se acostumbran a su hipertensión arterial, ni cuenta se dan. De repente pensarán que tienen un leve dolor de cabeza, un pequeño malestar, pero lo pueden atribuir de repente a la comida, lo pueden atribuir al estrés, lo pueden atribuir a la edad. Entonces muchas personas conviven con su hipertensión arterial sin darse cuenta. Entonces, ¿cómo podemos nosotros diagnosticar? Lo primero a preguntar será antecedentes familiares, ¿no es cierto? Antecedentes familiares. Es decir, si una persona adulta, una persona tiene familiares con casos ya descritos y confirmados de hipertensión arterial, es decir, abuelos, padres, tíos, como les mencionaba al inicio, ya tiene que estar pensando en cuidarse, puesto que es un candidato a padecer esta enfermedad. Eso, antecedentes personales. ¿A qué se refiere con antecedentes personales? Es decir, una persona que consume mucha sal, es un obeso mórbido, mucho consumo de grasas. ¿Qué más podemos decir? De repente vive todo el tiempo estresado, etc. Son factores propios de la persona que pueden influir en, en el cuadro hipertensivo. Y una exploración física u otras complementarias. ¿A qué se podría referir esto?
a que de repente, no siempre, ¿no es cierto? La persona ya tiene problemas cardíacos, tiene problemas renales, etcétera, etcétera. Es decir, aquellos cuyos órganos puedan complicar la patología. Entonces es importante siempre preguntar a la persona estos 3 antecedentes para verificar, corroborar que sea candidato a recibir una hipertensión arterial. ¿Por qué los obesos y por qué el consumo de grasas podría desencadenar una hipertensión arterial, señoritas? ¿Por qué puede ser? ¿Qué pasa cuando hay mucho consumo excesivo de grasa? ¿Dónde se deposita esa grasa? Señoritas, ¿están ahí? Bueno, por favor, después no se me pierdan, ¿ah? ¿Cómo determinamos la presión arterial? ¿Cuál es el equipo que nos ayuda a determinar la presión arterial, señoritas? Me imagino que están estudiando para ser profesionales de la salud. Deben conocer al menos este equipo. ¿Qué será? Tomas antihipertensivos, profesor. Ya. Pero, ¿cómo se llama este equipo? Ese es el tensiómetro, ¿recuerdan? Sí. Ya. ¿Pulsómetro? Tensiómetro. ¿Ya les han enseñado a medir la presión arterial en otro curso? Supongo que sí, ¿no es cierto? ¿No todavía? ¿En qué curso lo van a hacer? ¿Hay algún curso de clínica, algo así? ¿Ninguno? No, profe. No tenemos. Bueno, si estuviera allá, les traería el equipo y les guiaríamos y practicaríamos, pero espero que se entienda, lo vamos a hacer teóricamente. Entonces vamos a ver cuáles son los métodos convencionales para la presión arterial. Tanto el pulso como la presión arterial se medirán en el mismo brazo. Siempre se usará el brazo derecho. Ojo, siempre se usará el brazo derecho. ¿Por qué será el derecho? ¿Hacia qué lado está el corazón? ¿Hacia qué lado está el corazón? ¿Para el izquierdo o el derecho? Derecho. ¿Así? Me voy a agarrar, ¿no? Izquierdo. Agárrense a su corazón, sientan el latido, ¿eh? ¿Hacia qué lado está? Izquierdo, profe. Ya, muy bien. El corazón está al medio. El corazón está al medio. Pero, y así vamos a dibujar ya. El corazón está al medio, pero la puntita está hacia el lado izquierdo. ¿Ya? La puntita está hacia el lado izquierdo. Es una pregunta capciosa. ¿Qué se le pueden hacer? El corazón está al medio, pero la puntita está hacia el lado izquierdo. Por eso es que se siente más en ese lado. Entonces, como la puntita está hacia el lado izquierdo, ¿dónde habrá mayor presión? ¿En el lado derecho o en el lado izquierdo? Miren, porque el corazón tiene que ir acá todavía. Bueno, voy a pasar por acá. Pero tiene que ir así todavía. ¿Dónde habrá mayor presión? ¿El lado izquierdo o el lado derecho? Les voy a ayudar, les voy a ayudar el trabajo. Va a haber mayor presión en el lado izquierdo. ¿Ya? Porque ahí está, hacia ese lado es donde el corazón bota la sangre. Por ende, a nosotros nos conviene tomar la presión del lugar con menor presión arterial, que es el brazo derecho. Por eso, ojo, ya si no lo van a hacer en otro curso, bueno, pues, tomen nota entonces. La presión arterial siempre se mide en el brazo derecho.
Ojo, en el brazo derecho. A menos que las condiciones específicas no lo prohíban. Bueno, ¿qué tal tiene acá algún tipo de patología? De repente la persona no tiene brazo, bueno, tantas cosas, ¿no? Menos que sea por eso. Si no tiene ninguna observación, tiene que ser en el lado derecho. ¿Qué más? No obstante, la primera medida se hará siempre en ambos brazos, con un intervalo de al menos 5 minutos entre cada uno y observar si existir diferencias significativas. Podría verse si tomarse ambos lados para ver si hay alguna diferencia, pero generalmente no sucede. ¿Qué más nos dice? El paciente debe haber descansado suficientemente, no menos de 5 minutos sentado, lo que les decía. Recuerden que el ejercicio nos puede elevar la presión arterial. Si una persona tiene que hacer la presión arterial, digamos a las 3 de la tarde, se le hace tarde y va corriendo a la posta y llega todo agitado, ¿nos daría un valor verdadero o un valor falso? Falso, profe, que está acelerado. ¿No es cierto? ¿Qué nos dice? Al paciente tiene que estar mínimo 5 minutos en reposo, como mínimo. ¿Ya? Ojo, no debe haber tomado café o haber fumado o haber comido en la hora anterior. No debe haber tomado café, ni fumado, ni haber comido alimento. ¿Por qué? Porque el café y el tabaco son vasoconstrictores. ¿Qué significa vasoconstrictor? Constrictor. ¿Han escuchado ese término, vasoconstrictor? Ya. Vasoconstrictor, ¿qué quiere decir? Que va con constripar. Ya, van a hacerlo más pequeño las arterias. ¿A qué me refiero? A ver, acá tengo acá tengo mi arteria normal. ¿Ya? Entonces, si una persona consume café, tabaco, es decir, cigarro, estos van a empezar a constripar. ¿Cómo es constriparlo? Bueno, ajustarlo, ya vamos a decirlo así, van a ajustar las venitas. Entonces, si lo van a ajustar, el tamaño de nuestras venas se va a hacer más delgadito, ¿no es cierto? Nuestras arterias, el tamaño de nuestras arterias se va a hacer más delgadito. Están más ajustadas. Entonces, ¿dónde habrá mayor presión arterial? En esta, en A, en la arteria A o en la arteria B. ¿Dónde habrá mayor presión arterial? ¿Dónde tengo mayor presión arterial? ¿En una vena que está delgadita o una arteria que está más grande? En la B, profe. ¿No es cierto? Delgada, profe. Claro, va a haber mayor presión arterial. Por eso las personas con hipertensión están prohibidas de consumir café. También el té tiene ese efecto vasoconstrictor. El cigarro, en sí todos los alcaloides, ¿ya? Los alcaloides van a producir ese efecto. Muy bien, ¿qué más? No debe haber tomado café. El brazalete se coloca bien en el antebrazo para evitar que se mueva. Ya, entonces vamos a regresar al dibujito. Ya entendemos el fundamento, entonces vamos a la práctica. Entonces, voy a tratar de dibujarlo, a ver acá. Espero que se puedan sentir de repente, pero en la flexión, en la articulación, nosotros... Voy a dibujar el bracito. Espero que se entienda mi bracito. Y es un brazo visto de frente. ¿Ya? Es un brazo visto de frente. Acá vamos a dibujar mi puñito. ¿Ya? ¿Se entiende mi brazo o no se entiende mi brazo? ¿Se ve o no se ve? Ya, este es el codo, ¿ya? Este es el codo, este es el codo. Eso que he pintado de azul y rojo es una arteria y una vena, que son más superficiales.
en el brazo, a lo largo del brazo. Por ende, recuerden que las arterias tienen pulso, las venas no tienen pulso, ya las arterias tienen pulso. Y ese pulso es lo que nosotros tratamos de medir. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tratar de sentir este pulso. Ustedes pueden probarlo en casa, ¿no es cierto? Buscar dónde está ese pulso. ¿Ya? Buscar dónde está ese pulso. Una vez que lo ubican, tienen que poner ahí el estetoscopio. ¿De acuerdo? Tendrían que poner el estetoscopio ahí. Y por encima, el famoso brazalete. ¿Ya? El brazalete. Ojo, no, el brazalete no tiene que ajustar el tensiómetro, no tiene que aplastarlo completamente. Solamente cubrirlo. Y empezamos a inflar. Entonces inflamos, generalmente se puede subir hasta unos 140. Acá va a medir 100, acá está, en un lado dice 140 y en el otro va a estar otro valor de, puede ser 100 menos. Entonces inflamos hasta que el valor suba. Acá este es un barómetro, ahí se va a ver. Pero en los otros habrán visto que es como un reloj, ¿no es cierto? ¿Han visto que es como un reloj, ¿no es cierto? Señoritas. Sí, profe. Entonces, subimos por lo general, por lo normal a 140. Y con ese tornillito, de forma muy lentamente, vamos a escuchar. Se supone, cuando hemos subido a esta presión, no se debe escuchar nada. Ojo, no se debe escuchar nada. Cuando empecemos a abrir el tornillito, poco a poco va a ir bajando este valor. Esto debe subir hasta cierta cantidad. Ya hasta, digamos que va a subir hasta 140. Entonces, poco a poco va a ir bajando. Y cuando escuchemos el primer sonido, será nuestra primera presión, ¿ya? La presión sistólica. Entonces, cuando escuchemos el primer sonido, va a ser nuestra presión sistólica. Escuchamos, suena el primer latido, ya ahí anotamos, será 110, 120, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, seguimos bajando lentamente y van a darse cuenta que poco a poco se va a ir más, esos sonidos se van a hacer más suaves, más suaves, más suaves. Y va a haber un punto en que ya no se van a escuchar. Entonces, justo antes de que se deje de escuchar, anotan ese valor y va a ser nuestra presión diastólica. ¿De acuerdo? Y ya por último, bueno, eso, y por último ya retiran el equipo y es todo lo que es necesario para medir. Entonces, la primera presión es el primer sonido que escuchamos. Y la última presión es el sonido antes de desaparecer. A la vista es cuestión de práctica. Van a escuchar cómo se empieza a desvanecer el sonido de los latidos. Y esa sería nuestra presión diastólica. Anotan esos valores y ya pues, le pueden indicar al paciente cuál es su presión arterial. ¿Se entendió? ¿O una pregunta o desean que repita? Señoritas. El sistólica es cuando hay el primer sonido, digo. Sí, La sí. diastólica es cuando ya baja el sonido, o como esa parte no la entendí. Ya, la diastólica es cuando está a punto de desaparecer el sonido. Es cuestión de práctica. Bueno, no estoy con ustedes para mostrarles, pero es curioso, es como un último latido y después ya no se escucha nada. Entonces, ahí sería la presión diastólica, es el último latido antes de que ya no se escuche nada. ¿Ya? Ya, muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Una consulta que tengan, que sean que las aclare? ¿Qué pasaría si yo ya lo he subido a 140 y si sigue escuchando los latidos? ¿Qué tendría que hacer?
A ver, señorita, ¿qué pasa si ya he subido a 140 y sigo escuchando los latidos de la persona? Tendré que subirlo más, ¿no es cierto? Tendré que subirlo más hasta que desaparezcan. Ese es, en caso de hipertensión arterial va a pasar eso, ¿de acuerdo? ¿Qué más nos dice? El paciente debe haber descansado. Ah, bueno, sí, hemos leído. Intervención. A ver, que cambie la diapositiva, que cambie la diapositiva. Está lento el internet. Ya está. Intervención del farmacéutico. Entonces, ¿qué podemos aportar nosotros a las personas que padecen esta enfermedad? Primero, ante un paciente nuevo cuyo tratamiento farmacológico no sea el efectivo, debemos conocerle los... Primero, hábitos alimenticios. Verificar si existe en la dieta una alta proporción de grasas saturadas y sal. ¿Dónde encontramos las grasas saturadas? En pollito, ¿qué más? En todo lo que sean frituras. ¿Ya? Todo lo que sea frituras, pollo, bueno, pollo broster, salchipapas, hasta huevo frito, todo lo que sea aceite frito, aceite cocinado, va a tener grasas saturadas. Ojo, un aceite sin haber freído incluso es más sano, tiene grasas insaturadas que podrían ser beneficiosos. ¿Dónde está lo dañino? Cuando se fríe el aceite. Ya ahí lo convertimos en grasas saturadas. ¿Qué más? Y sal. Consumo excesivo de sal. También puede ser, bueno, puede ser un hábito alimenticio malo. Ejercicio físico. Para conocer la actividad física que se desarrolla habitualmente. Ya tenemos que preguntarle a la persona, ¿no es cierto? Señor, ¿usted hace ejercicio? Ojo, no sirve el ejercicio de una pichanga una vez a la semana. Y eso no es considerado ejercicio para nosotros, como personas de salud. El ejercicio tiene que ser diario y puede ser por un corto tiempo un periodo corto de tiempo, 10 minutos a 15 minutos. ¿Ya? Por ejemplo, uno cuando puede ir caminando bueno, si está algo cerca, ¿no? Puede ir al trabajo caminando o evitar el subir mucho a los autobuses o los taxis. Eso incluso es más beneficioso que hacer ejercicio un solo día. Entonces, es importante eso. ¿Qué más? Valores recientes de colesterol total y colesterol HDL. Es importante. Bueno, esos ya son más exámenes de laboratorio para verificar cómo está el colesterol en la sangre de las personas. Si está muy elevado, puede también ser el factor de riesgo para desencadenar hipertensión arterial. El fumar. Como hemos visto, los fumadores tienden a tener ese efecto vasoconstrictor. Se constriñen los vasos sanguíneos y por ende aumenta la presión arterial. Y bueno, lo que debería hacerse con todas las personas adultas mayores es hacerle un seguimiento adecuado de la presión arterial. ¿Ya? A lo largo del día para observar si está cambiando o no cambia. ¿Alguna pregunta con respecto a los factores o las intervenciones en las que nosotros podemos trabajar? Y en todos estos factores nosotros podemos dar consejería, ¿de acuerdo? Nosotros podemos dar consejería y apoyo a la persona. También va a ser recomendable pues, el uso de vitaminas, algún tipo de suplemento vitamínico, es decir, aquello que también nos puede ayudar a poder atenderle o dar algo a la persona. Medidas farmacológicas. Bueno, ya vamos a entrar a lo que es medicamentos. A ver, señoritas.
¿Qué les puedo decir? Cuando nosotros tengamos un paciente que estemos sospechando de hipertensión arterial, por favor no le atiendan, mejor dicho, no le den medicamentos, ¿ya? No se jueguen con eso. Lo más importante es hacerle un seguimiento adecuado, revisarle diariamente su hipertensión arterial y si encuentran algo raro, derivarlo al médico, ya que el médico dé el tratamiento. ¿Por qué? ¿Qué pasa si nosotros nos excedemos en la dosis de un hipertensivo? ¿Qué podría pasar? Señoritas, ¿qué pasa si yo me excedo en la dosis de un antihipertensivo? Una parálisis, profesor. No. ¿Qué hacen los antihipertensivos? Bueno, si la persona tiene hipertensión, o sea, si la presión arterial, los antihipertensivos lo que hacen es bajar la presión arterial. Y ahora sí, ahora que les dije eso, ¿qué pasará si yo tomo, bueno, si la persona toma una dosis excesiva de antihipertensivos? ¿Qué pasará? Se le va a bajar la presión, ¿no es cierto? ¿Eso cómo llamamos nosotros? Hipotensión. ¿Qué pasa cuando a una persona se le baja la presión? Siente frío, profesor. Muy bien, frío, ¿qué más? Le duele todo el cuerpo. Ya, seguimos bajando la presión, ¿qué pasa? A veces pasa... Baja la palpitación del corazón, profesor. ¿Qué? Perdón, no te escuché. Deja de bombear ya el corazón. Muy bien, ¿y ya qué más? ¿Qué más? Bombea más lento, ¿qué más? ¿Qué pasa cuando a una persona le dan una mala noticia? ¿Anemia? Anemia, no, anemia, no le pasa anemia. Se desmaya, ¿no es cierto? ¿Nunca han visto en las plazas, en reuniones, que hay gente que se desmaya? ¿Nunca han visto? ¿Y qué dicen los que están ahí, los presentes? Se le ha bajado la presión. ¿Nunca han escuchado esa palabrita, ese término? Sí, profesor, disculpe. Solo te puedes desmayar, o sea, digamos, cuando te molestas así demasiado, así te desmayas. ¿A qué se trata eso? Ya, entonces tendríamos que ir a ver, ¿qué órgano se encarga de nuestro raciocinio, nuestro conocimiento? ¿Qué órgano? El cerebro. Muy bien, el cerebro. El cerebro, ¿no es cierto? Y... A ver, ya está muy bien. A ver, ya llegamos hasta el cerebro. ¿Qué pasa? Que el cerebro tiene como realiza tantas funciones importantes, necesita de gran cantidad de sangre, gran cantidad de nutrientes. Entonces, cuando hay caída de la presión arterial, cuando hay una hipotensión, será pues lo contrario. Si yo tengo la presión elevada, la sangre hemos visto que sale disparada, ¿no es cierto? Sale con fuerza. Y si hay una hipotensión, ¿qué pasará con la sangre? ¿Qué pasa cuando no hay presión en la casa en una casa? ¿Qué pasa con el agua del vecino del tercer piso? No sube. No, muy bien, no sube, ¿no es cierto? No sube.
Igualito pasa cuando no hay buena presión, cuando hay una caída de la presión, la sangre no sube. ¿A dónde no sube? Al cerebro. ¿Y qué pasa si el cerebro no recibe sangre? Se Deja, duerme, de profe. muy bien, deja de funcionar, se adormece, se duerme. Si el cerebro deja de funcionar, la persona se desmaya. ¿Me entendieron? Sí, profesor. Muy bien. Entonces, no solo eso, cuando hay una hipotensión, la sangre no llega a los lugares más lejanos. ¿Cuáles son los lugares más lejanos del cuerpo? Ya hemos visto cerebro, cabeza, ¿qué más? A ver, agárrense el corazón y miren su cuerpo. ¿Cuáles serán los lugares más alejados? Extiendan los brazos y las piernas. ¿Cuál será ¿A el...? los, de- ¿Cuál? a los dedos? Muy bien, los dedos de los pies y las manos. Es por eso que cuando ustedes le van a agarrar a una persona, si su mano está fría, bueno, su pie no sé si pueden agarrar, ¿no? Si las manos están frías, si las piernas están frías, se le ha caído, se le ha bajado la presión. Es lo más seguro, que se le haya bajado la presión. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque la sangre pues es la que nos calienta. Si la sangre no circula, nos va a producir frío. Incluso también vamos a ver isquemia. ¿Recuerdan qué era la isquemia? ¿Qué era la cianosis? ¿Recuerdan? Sí, les mencioné que era la cianosis. ¿No recuerdan que era la cianosis? Era la coloración azulada de algunas partes del cuerpo, ¿recuerdan? Empecemos a salir un poquito del tema. Como les iba diciendo, entonces, esas serían las consecuencias de una caída de la presión arterial. ¿Ya? Si nosotros nos excedemos en la dosis de un antihipertensivo, vamos a poder bajar la presión arterial. Ojo, y eso es peligroso. ¿Ya? El cerebro todavía puede estar sin sangre un corto periodo de tiempo. Pero ¿qué pasa si el cerebro no recibe sangre por mucho tiempo? ¿Qué pasa? Muerte cerebral. Muerte cerebral, ¿no es cierto? Y la persona puede quedar en estado vegetal. Por eso yo les mencionaba, con los antihipertensivos no se la jueguen, ¿ya? No se la jueguen. Es mejor decirles, ¿sabe qué? Bueno, pueden cobrar por medir la presión arterial pues, en sus farmacias, en el laboratorio, ¿ya? Y de repente, si a una persona le encuentran que tiene la presión arterial elevada, le dicen, señora, ¿sabe qué? Tiene la presión arterial elevada, pero esto no significa nada, por favor, vuelva mañana. Si al día siguiente la persona viene en estado de reposo, no ha comido nada, no ha hecho ejercicio nada, y sigue saliendo otra vez hipertensa, le dicen, señora, está saliendo medio raro, por favor, vuelva mañana. Ojo, tenemos que hacer tres mediciones continuas, por favor. Son 3 mediciones continuas, ¿ya? Antes de que pueda asegurar una hipertensión. Entonces, si a la tercera la persona vuelve a tener estos problemas, indicarle, bueno, que vaya al médico porque puede tener hipertensión arterial y que le recomiende un tratamiento, ¿ya? Eso sería lo más recomendable. Pero ahorita vamos a hablar de crisis hipertensiva, ¿ya? Crisis hipertensiva, eso sí es, bueno, es un poco... Ahí sí tenemos que entrar cuanto antes. Bueno, regresamos un poquito al tema. El tratamiento farmacológico de un paciente debe evaluarse en funciones a los valores de presión arterial. Cualquier valor es útil a las 24 horas del día, aunque algunos son un reflejo de la evolución de este tratamiento. Lo que tenemos que buscar es que el paciente tenga una presión arterial por debajo de 140. ¿Ya? Una presión sistólica, recuerden el primer valor, ¿no es cierto? El primer valor alto tiene que estar por debajo de 140 milímetros de mercurio. Y la presión diastólica, es decir, el segundo valor, tiene que estar por debajo de 90 milímetros de mercurio. ¿Ya? Una frecuencia cardíaca de 60 a 100 pulsaciones por minuto.
Y bueno, observarla, si es posible, observarla a lo largo del día. Guía rápida de actuación del farmacéutico. ¿En qué podemos aportar nosotros? Se busca obtener un estado de situación del paciente, una relación a una fecha determinada entre los problemas de salud y los medicamentos que toma el paciente para establecer las posibles sospechas de problemas relacionados a medicamentos del paciente en el caso de que no haya afectado sus en órganos diana y exista medicación para tratar la hipertensión. Se debe abordar estos tres aspectos. Curva de presión arterial, determinación de riesgo cardiovascular, tratamiento no farmacológico coadyuvante. Bueno, ¿a qué se refiere todo esto? Que nosotros si podemos captar a un pacientito que tenga hipertensión arterial, bueno, tratar de convencerlo y que se haga controles diarios con nosotros. Podría hacerse controles diarios para evaluar cómo va el tratamiento. Porque, ojo, ningún, a ver, ninguna persona es igual entre sí, ¿ya? Ninguna persona es igual entre sí. Y más aún en lo que es hipertensión arterial. Lo que es efectivo para una persona no lo puede ser contra otra. Entonces, muchas veces van a ver que los médicos tantean medicamentos, tantean algunas alternativas. A una persona le dan el Enalapril, otro no le coge, tiene que darle Captopril, otros les dan los Sartan, otros les dan Iversartan, etcétera, etcétera, etcétera. Cada persona es diferente. Cada hipertensión es diferente. Entonces, lo que podemos hacer o pueden hacer es captar un pacientito y hacerle controles diarios o interdiarios. Y decirles, ¿sabe qué, señora? Su medicamento está bien, está conforme. Tiene que seguir consumiéndolo. O decirle, ¿sabe qué, señora? Ha estado tomando este medicamento por varios días y no le baja la presión. Vuelva al médico que le cambie el tratamiento. Nosotros podemos ganarnos esos clientes. Y conjuntamente administrarles, o bueno, ofrecerles otros medicamentos, ¿no? Otras sustancias. Podemos ofrecerle vitaminas, también mejorarles, aconsejarle un mejor estilo de vida, medicamentos para el estrés, etcétera, etcétera, etcétera. Todo aquello que nos pueda beneficiar en el tratamiento de la persona. Ajá. ¿Qué más iba a mencionar? ¿Qué más iba a mencionar? Se me ha ido, algo más tiene que decirles. Ya se me ha ido. Bien, entonces, como les iba diciendo, cada persona es diferente y cada hipertensión arterial es diferente. Ya me acordé. Señoritas, una pregunta. ¿La hipertensión tiene cura? Señoritas, la hipertensión... No, profesor, se controla. Muy bien, la hipertensión no tiene cura. Esta persona va a tomar ese medicamento de por vida. ¿Ya? Va a tomar medicamentos de por vida. Por eso es importante también, por eso es importante hacerle su seguimiento y aconsejarle, estilos de vida y algún tratamiento vitamínico o suplementos vitamínicos. ¿Con qué fin? De mejorar el estadio de esta persona. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Medicamentos antihipertensivos. Diuréticos. ¿Qué función cumplen los diuréticos? ¿Para qué sirven los diuréticos, señoritas? ¿Perdón? ¿No te escuché? ¿Para las infecciones urinarias? No. Ya. Los diuréticos, ojo, anótenlo por favor. Los diuréticos son medicamentos que hacen orinar a las personas. Es un diurético. Favorece la micción. ¿Ya? Se utiliza para múltiples patologías. Pero su única función es favorece la diuresis. Es decir, orinar. ¿Por qué sería importante hacer orinar a la persona? Miccionar para que no suene feo. ¿Recuerdan cuando hablamos que en la retención de líquidos aumenta la presión arterial? ¿Recuerdan?
¿Recuerdan? Si había mucha agua en un globito, había más presión arterial, ¿recuerdan? No recuerdan. Creo que se han olvidado. Entonces, los diuréticos ayudan a eliminar el agua del organismo. También van a ayudar a bajar un poco la presión arterial. Los primeros medicamentos en administrarse en personas hipertensas son los diuréticos. Después tenemos beta bloqueadores del tratamiento de calcio. Tenemos antagonistas del sistema renina-angiotensina, antagonistas de calcio y otros fármacos antihipertensivos. Entonces, acá tenemos los famosos. ¿Cuál es el medicamento que más conocen? El enalapril, ¿no es cierto? O el captopril. ¿Han escuchado hablar de estos? ¿Qué medicamentos conocen para la presión arterial? Enalapril, captopril, no sé qué es. Ya, esos son de la familia de los YECAS, ¿de acuerdo? Voy a tener que poner, no sé si creo que está acá. Ahí no está acá. Ahí está por acá. Ya me olvidé mi laptop. No me quiere responder el laptop, está mañosa la laptop. Ya. Bueno, vamos a ver, acá es un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina. Ya, el captopril y el enalapril. Después tenemos también los sartán, iversartán. ¿Ya? Y después tenemos a los verapamilo y amlodipino. Vamos a verlo más adelante, poco a poco. Los diuréticos. Como les iba diciendo, los diuréticos nos sirven para eliminar el exceso de agua del organismo. Dice, han resultado ser una familia de medicamentos clave para el tratamiento de HTA, hipertensión arterial. En la actualidad, siguen siendo uno de los grupos terapéuticos de primera elección. ¿Indicados en dónde? Hipertensión arterial, volumen dependiente, es decir, cuando la persona está muy hinchada. Hipertensión arterial del anciano. Hipertensión arterial sal sensible, es decir, que se hinchen por la sal. Asociados a, y muchas veces lo van a asociar a los antihipertensivos en sí. Van a ver en las recetas que van a venir su diurético, como puede ser hidroclorotiazida o furosemida, junto con un calcio, con enalapril o un captopril. Cuando hablemos en el otro curso vamos a hablar de diuréticos, ya les voy a explicar mejor, ¿ya? Acá para mencionarlo nomás. También nos va a ser útil en hipertensión arterial asociada a la obesidad. Beta bloqueadores en el tratamiento de la HTA. Los beta bloqueadores adrenérgicos constituyen los fármacos recomendados como los agentes de primera fila en el tratamiento de hipertensión arterial. Los efectos antihipertensivos no son del todo bien conocidos, pero sí se sabe que su eficacia para controlar la hipertensión arterial y hacer revertir la hipertrofia ventricular izquierda. Es decir, van a ayudar a que el corazón no se agrande, como hemos mencionado. Con esto nos va a ayudar en el contexto de una cardiopatía, es decir, cuando hay problemas cardíacos, también cuando hay hipertensión arterial asociada a migraña, cuando esté asociada a glaucoma. Puede juntarse también con diuréticos, con inhibidores de convertidores de angiotensina, etc. ¿Qué ejemplos tenemos de estos? ¿Dónde estás? Acá está. Bien, entonces nos están diciendo que son los medicamentos de primera línea para tratar hipertensión arterial. Ahora tenemos el grupo más conocido de los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Es esencial en cualquiera de sus formas y complicaciones metabólicas cuando la persona esté complicada con diabetes, hipercolesterolemia, etc. También cuando haya insuficiencia cardíaca congestiva, es decir, cuando haya problemas cardíacos, cuando haya problemas renales, cuando haya problemas en el corazón. Esto les iba a mencionar. El captopril es de elección en crisis hipertensivas.
Bueno, aprovecharé acá para explicarles un poquito. Ya, crisis hipertensivas. ¿Recuerdan que les dije que nosotros no deberíamos dar tratamiento a personas con hipertensión? ¿Recuerdan o no recuerdan? Sí, profe. Pero hay una enfermedad que se llama crisis hipertensiva. Es decir, cuando la presión arterial de la persona ya está muy elevada. Ahí sí o sí nosotros tenemos que actuar. ¿Ya? Tenemos que actuar sí o sí en una crisis hipertensiva. ¿Por qué? Porque la persona tiene el riesgo de sufrir un derrame cerebral o un problema bueno, en el cerebro. ¿Cómo nos damos cuenta? La persona generalmente lo primero que va a empezar a sentir es que va a empezar a ver estrellitas en los ojos. ¿Alguna vez les ha pasado como unas chispitas que ven en el aire? Unos puntitos blancos. No sé si les habrá pasado alguna vez. Que ven como puntitos blancos, como estrellitas que están ahí en el aire flotando. Pero a mí me ha pasado, por ejemplo, cuando hice mucho esfuerzo físico. ¿Les pasó o no les pasó, señoritas? Señoritas. Sí, profe, pero algunos les dan mareos, así, profe, Ya. creo. Sí, por eso, primero vamos a ver por eso. La persona va a empezar a ver puntitos como estrellitas en el aire. Segundo, se va a sentir mareada, se va a sentir cansada, va a sentir que se va a querer desmayar. Si tiene a la mano un tensiómetro, es importante medir la presión arterial. Pero ya con los síntomas que le estoy mencionando, este, se deben dar cuenta. También la persona de repente ya sabe que tiene hipertensión arterial y no ha consumido su medicamento o algo. Cuando la persona ya esté en este cuadro, a punto de desmayarse, tenemos que darle una tableta de captopril, pero sublingual. ¿Qué quiere decir sublingual? Debajo de la lengua. Ojo, no le hagan pasar la pastilla, porque antes de que haga efecto la pastilla, la persona se va a morir. Entonces tenemos que dar el medicamento debajo de la lengua, ¿ya? Y que si es posible, bueno, mandarlo a una posta, algo. Y si no, que guarde reposo hasta que haga efecto el medicamento, ¿ya? Pero es importante esto. Si la persona ya está empezando a tener un cuadro de crisis hipertensiva, es decir, mareos, las puntitos en el cielo, cansancio, y a punto de desmayarse. Y ojo, recuerden que la persona no haya tomado antihipertensivos. Ya no haya tomado antihipertensivos. Entonces tendríamos que sugerirle ese medicamento y derivarlo a la posta para que le trate. Bueno, ya le harán su revisión, seguimiento, etcétera. Pero esto del captopril es de vida o muerte. No se olviden, sublingual. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta que quisieran hacerme? Bueno, acá tenemos otro grupo, los antagonistas de calcio. También nos van a ayudar en todo lo que son problemas de hipertensión. Bueno, generalmente con problemas cardíacos, ¿de acuerdo? Cuando lo veamos en el otro grupo vamos a entenderlo mejor. ¿Qué más tenemos acá? Otros fármacos. Ya, bueno. Hasta aquí podemos hablar con respecto a la hipertensión arterial. ¿Alguna duda que tengan, señoritas? ¿Alguna consulta que quisieran hacer? A ver, chicas. ¿Alguna pregunta? ¿Consulta? ¿Duda? A ver. Si no hay ninguna pregunta, voy a llamar lista. ¿De acuerdo? Creo que están ya estarán de sueño, estarán cansadas. ¿Dónde está? A ver, resistencia. Y también les comentaré que estoy cansado.
A ver, Liz Elizabeth no está. Gloria. Presente, profesor. Buenas noches. Caroli. Caroli Cruz. Caroli. Chicas, no se vayan, tenemos que hablar de un tema importante. Ya tenemos que hablar del examen, por favor, no se vayan. Caroli Cruz. Mi hijo presente ya no está. Lía. Presente, profe. Nancy. Presente, profesor. Ya, Mirza. Profesor, mi compañera Mirza no tiene micrófono. Ya. Para responder. Nieves. Nieves. Presente, profesor. Ya. Ruth. Presente, profesor. Ya. Eunicia. Presente, profesor. Rosa. Presente, profesor. Y Nayeli. Nayeli. Nayeli, si estás ahí te veo. Gente, haz un favor, necesito conversar algo urgente con ustedes.